www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la reflexión del día. Reflexión, análisis y buscamos interpretar para colaborar, para incentivar, para animar a que ustedes también generen los mismos espacios que les permitan gestar su propia comprensión del saber. Y en estos días estamos utilizando el libro secreto de Juan, uno de los libros que fueron encontrados en Nag Hammadi, encontrados por casualidad. Fue algo llamativo. Y entonces, en ese momento, amigos oyentes, eh, comenzamos a estudiar el libro secreto de Juan y encontramos lo siguiente. El texto nos dice lo siguiente. Los poderes, refiriéndose a lo que había venido pariendo Yaldabaoth, esta humanidad desviada, recibieron nombres de la gloria de arriba, mas estos nombres podían destruir los poderes, pues si bien los nombres que les fueron dados por su creador eran poderosos, los nombres que recibieron de la gloria de arriba podían provocar la destrucción y la pérdida del poder. Por eso tienen dos nombres. Yaldabaoth lo organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos que habían nacido, pues deseaba crear seres que fuesen como los imperecederos. No es que él hubiera visto los imperecederos, sino que el poder que hay en él, que él había tomado de su madre, produjo la pauta para el orden del mundo. Cuando vio la creación a todo su alrededor, con todos los, dice aquí, los poderes y el señorío y todo esto, y multitud de ángeles en torno a él, que habían salido de él, les dijo: yo soy Dios celoso, no hay ningún otro Dios aparte de mí. Fíjese que habíamos estudiado en reflexiones anteriores que él decía: yo soy Dios y no hay otra parte de mí, y habíamos comparado esa cita con una expresada por Yahvé ya en el ámbito terrestre, diciendo también: yo soy Dios y no hay otra parte de mí. Pero en esta oportunidad no solamente dice esto, sino: yo soy un Dios celoso. Pero esa misma frase también es expresada a nivel terrestre ya por Yahvé, que dice: yo soy Dios celoso, que visito la maldad, que visito la desobediencia, o que castigo la desobediencia. Un Dios celoso también, reforzando lo que decíamos en esta reflexión de hacer parte precisamente de esa misma rebelión. Pero acá lo que me llamó la atención y quiero pues compartirlo es como dice aquí que Yaldabaoth organizó todo de acuerdo con la pauta de los primeros reinos eternos. ¿Qué quiere decir? Los primeros reinos eternos empezó con esa fuerza compartida entre el Padre, el Vástago y Bárbelo. Tres fuerzas: uno, la fuerza penetrante del Padre, la fuerza anidadora y de gestación del vientre, de ella el vientre, Bárbelo, y pues de esa unidad surge la creación o el vástago. Luego aparecieron las cuatro estrellas, y en cada estrella tres reinos, como lo dice este libro, y aparecen los 12 reinos, ¿no? Entonces esa misma pauta, ese mismo modelo fue copiado, como dice aquí, Yaldabaoth organizó todo de acuerdo a la pauta de los primeros reinos eternos. ¿Y por qué es importante hacerlo? ¿No? Porque lo que nos demuestra es que primero fueron los modelos de la luz y fueron luego copiados por las mismas tinieblas. De tal manera que cuando ya se comienzan a presentar o intentar presentar como verdaderos, solamente es una copia de los reinos imperecederos, los reinos de arriba. De allí que, por ejemplo, nosotros hablamos de, aquí por ejemplo se explica los tres nombres que adoptó Yaldabaoth, mírenlos aquí. El primer nombre es Yaldabaoth, el segundo Shaklas y el tercero Samael, tratando de asemejar los tres reinos primeros: el Padre, Bárbelo y el espíritu de la creación, o el Dios producido por sí mismo, o el vástago. Entonces es una copia. Las tinieblas no ha gestado nada o no ha creado nada por sí sola. Las tinieblas ha sido simplemente una copiadora de lo que anteriormente ya existió. Y ese mismo comportamiento Yahvé Jehová aquí lo adoptó. Cuando, por ejemplo, nos muestran algunas narrativas que realmente no corresponden a su propia identidad, sino que son copias de situaciones o narraciones anteriores a ellos mismos. Todo esto para mostrarse, porque quien copia es que no tiene la claridad de la creación, no tiene la potencia de la creación, y solo le basta con copiar, y después de copiar, formar y manipular. Lo propio de Yahvé. Yahvé vio al ser humano, lo intentó copiar, lo intentó manipular para luego aparecer como si él lo hubiese
creado. No hay más nada mentiroso que eso. Por lo tanto, cuando nosotros vemos sociedades secretas, cuando nosotros vemos cultos y adoraciones, se fundamentan en modelos originales, pero no son los originales. Aquí la idea es poder nosotros entender o buscar la imagen real de los reinos anteriores, que por ejemplo puede explicar el libro secreto de Juan, entre otros documentos, para identificar cómo ha sido la copia expresada por esa otra fuerza. No hay nada original en ellos, solo es copia y manipulación. Copia y pega y manipulación. Por lo tanto, también eso se puede llevar a nuestra condición de vida diaria. Y lo hemos hecho en las reflexiones anteriores. ¿Nosotros somos creadores del entorno que nosotros deseamos o simplemente estamos generando una copia de lo que creemos que es? ¿Tenemos la autonomía para gestar del pensamiento proposiciones nuevas y positivas para mí y para los demás? ¿O simplemente prefiero tomarlo de otro, copiarlo y evitar la fatiga? Gestemos, a partir de las condiciones de creación interior que tenemos y que hemos heredado, propuestas, iniciativas que surjan de nuestro propio corazón. Esta ha sido la reflexión del día para hoy y mañana seguimos con más, o mejor, el martes. A esta hora, escuchas por RCPC, Visión Noticiosa, la otra cara de las noticias.